Saludo esta mañana a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Pues el tema es este tema que, como digo, ha sacudido por obvias razones. Se trata del bloqueo de cuentas de varias empresas y varias personas. Y bueno, el foco centrado desde luego en Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos en la empresa Altos Hornos de México, según se puede leer en el comunicado de prensa de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago, gracias por estar aquí esta mañana. Hemos hablado obviamente lo que va del programa de este tema y te hemos llamado para poder comentar y conocer lo más que se pueda saber en este momento de investigaciones abiertas sobre el caso. Buenos días y bienvenido. Gracias por tomar la comunicación. Buenos días, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, derivado de la labor de recepción, análisis y de trabajo coordinado con algunas agencias, inclusive extranjeras, se detectaron operaciones con recursos de procedencia posiblemente ilícita vinculados con actos de corrupción, particularmente transferencias de cuentas transferencias de recursos financieros que la empresa Altos Hornos de México depositó en una empresa filial fantasma de Odebrecht, y a partir de ahí ese dinero llegó hacia las cuentas del señor Lozoya. Hemos hecho una revisión exhaustiva y en ejercicio de las facultades que tiene la UIF se han congelado las cuentas. Hay que recordar también algo importante, es que por este mismo caso que está relacionado con la venta de una planta chatarra, estamos ya se sancionó por parte de la Secretaría de la Función Pública al señor Lozoya con una habilitación por 10 años, y esta es la segunda medida que el gobierno de México está tomando para efecto de generar el cumplimiento de las normas del Estado de Derecho en México. Santiago Nieto, hace unos minutos aquí mismo recordamos lo publicado en nuestro portal junto con Quinto Elemento en agosto de 2018 de precisamente una transferencia que se hizo por parte de la empresa de Alonso Ancira un mes después de que Altos Hornos de México, propiedad de Ancira, transfirió más de $3.700.000 a las cuentas de Grangemouth Trading Company, que es ya sin duda una firma offshore de la constructora Odebrecht, y lo decimos de esa forma porque lo han reconocido y es parte de las investigaciones de Lavallato. Entonces, aquí lo que tenemos es el documento, la información procedente de esas investigaciones desde el ámbito internacional, en donde, bueno, pues la utilización de Grangemouth para la transferencia de Altos Hornos de México a estas cuentas que a su vez están relacionadas con Emilio Lozoya, según los dichos juramentados de los ejecutivos de Odebrecht, pues nos llevan a esta trama. Te pregunto, Santiago, si lo que estoy aquí diciendo es exactamente lo mismo que llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera a congelar estas cuentas. Bueno, sí, una parte también que es importante, sí, la respuesta es sí, efectivamente se trata de estas transferencias de forma presuntamente ilícita, que fueron desarrolladas por la empresa offshore de Odebrecht y por Altos Hornos de México, vinculadas evidentemente con el señor Lozoya. Pero también hay una cuestión, digamos, ideológica de fondo, y es precisamente algo que tú y yo hemos comentado mucho, que es importante que este caso de corrupción que ha movido a toda América Latina, España, países en África, tuviera alguna consecuencia en México, y eso es lo que yo rescataría aquí. Tenemos un bloqueo de cuentas de las personas que se encuentran involucradas en este acto de corrupción, y por supuesto, nuestra idea no es afectar a los trabajadores. Vamos a hacer el análisis para que se puedan desarrollar los pagos por parte de la empresa a proveedores y a trabajadores, en virtud de la importancia económica que tiene la misma, pero en particular las cuentas que fueron utilizadas para estas transferencias de carácter ilícito, presuntamente vinculadas con actos de corrupción, pues van a ser objeto de un análisis todavía mayor por parte de la unidad. Pero lo importante es que se trabaje en combatir la corrupción y la impunidad, tal como ha instruido el presidente López Obrador.
De eso se trata, Santiago, y no de otra cosa. Rápidamente, sé que te tienes que ir y que nos tomaste la llamada ya a punto de entrar a una reunión que has acordado ya en tu trabajo, pero déjame cerrar esta charla a reserva de seguir hablando, si me lo permites. Una vez que nos has confirmado que efectivamente esta acción que toma la unidad de inteligencia de bloquear estas cuentas está relacionada con la transferencia de Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, a esta offshore creada exprofeso por Odebrecht para transferir recursos de sobornos y coimas en buena parte del continente. Bueno, pues hay que decir que de las cuentas de Grangemouth salieron también precisamente los 5 millones de dólares transferidos a Secapan S.A., la offshore, en donde se depositaron sobornos presuntamente dirigidos a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, según, vuelvo a decir, los testimonios que presentaron ante la justicia de Brasil los 3 altos ejecutivos de Odebrecht, que le pusieron nombre, apellido, número de cuenta y lo mostraron y lo documentaron en estos procesos judiciales. Esas cuentas de Grangemouth están también señaladas porque de ahí salieron los 5 millones de dólares que se transfirieron a Secapan. Esa línea de investigación obligada, supongo que está en tu mapa. Sí, por supuesto, y también quiero mencionar que está relacionado este congelamiento de cuentas con la venta de la planta chatarra por parte de Altos Hornos de México a Pemex durante la administración del señor Lozoya, que como bien se ha relatado más de una vez, ha resultado absolutamente inútil y fue vendida a un sobreprecio que está catalogado como un tema de corrupción. Pues aquí el tema, para cerrar, Santiago, es efectivamente que un mes después, que ese es el dato más sugerente, digámoslo así, un mes después de la compraventa de agronitrogenados de México, pues Altos Hornos transfirió estos más de 3 millones, casi 4 millones de dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, la firma offshore de la constructora Odebrecht. Y bueno, pues de ahí es de donde surgieron también estas otras transferencias hacia la cuenta de Secapan relacionada con Emilio Lozoya, según los dichos de los ejecutivos de Odebrecht. Sí, con ese sí. Estaríamos nosotros trabajando para efecto de que este caso pues no quede en la impunidad, por lo que corresponde a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera. Para cerrar, ahora sí, Santiago, sé que estás corriendo, perdóname. Aquí dice AMSA que es infundado lo que estás haciendo, dice Altos Hornos de México que es un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho. ¿Qué dices? Bueno, que la Convención de Palermo, la Convención de Viena, así como la Ley de Prevención al Lavado de Dinero y el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda facultan a la unidad para hacer el congelamiento de cuentas cuando se detecta alguna posible operación con recursos de procedencia ilícita. Entre los recursos de procedencia ilícita se encuentran los casos de corrupción. Ellos evidentemente tienen el derecho de expresar lo que consideren y también de acudir a solicitar su garantía de audiencia o al Poder Judicial de la Federación para efectos de ser oídos en el procedimiento, pero se trata de una medida de naturaleza cautelar y bueno, y repito, no queremos causar ninguna afectación a los trabajadores de AMSA ni a la empresa, pero sí que este caso pues no quede en impunidad. Santiago Nieto, sigamos hablando, si me lo permites. Gracias que nos tomaste la llamada esta mañana. Buenos días. No, gracias. Sí. Gracias y buenos días al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, nos hubieran gustado más minutos para hablar con él, pero con lo que ha dicho es muy fuerte. Lo que nos ha confirmado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es muy importante esta mañana y bueno, pues ciertamente nos tomó esta comunicación ya a punto de entrar a un encuentro y bueno, pues agradecemos estos minutos para saber más de lo que ya se había publicado en el boletín de prensa y bueno, pues tal cual lo que aquí hablamos hace rato con Alejandra Shanik de Quinto Elemento Lab, quien junto con Nacho Rodríguez Reina presentaron estos documentos que obtuvieron a su vez como parte del equipo de periodistas que se han estructurado para seguir las investigaciones de Lava Jato en Brasil y en los países en donde se realiza esta investigación multinacional relacionada con Odebrecht y otras constructoras brasileñas. Bueno, eso que se encontraron en el mar de información a la que han tenido acceso gracias a las puertas abiertas de la justicia brasileña, en el mar
de datos, informaciones, cuentas y sobornos cruzados continentalmente, apareció el nombre AMSA. Es eso lo que compartieron con este portal de noticias el año pasado, y es eso lo que hoy se rescata de manera muy importante en este momento de la información, y es eso lo que nos acaba de confirmar el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que nos ha confirmado lo que usted escuchó hace unos instantes. Así que fueron pocos minutos